quise llamar la conferencia Cocinero Corresponsable y Cocinero Responsable porque los cocineros, gracias a la labor de ustedes, la gente que, los médicos, los nutricionistas, la gente que, los técnicos, no los oficiantes como nosotros, pero gracias a la labor de ustedes nos hemos dado cuenta que nosotros somos responsables de mucho de lo que está pasando, responsables directos, y podríamos además ayudar muchísimo a que eso no sucediera. Fundamentalmente, creo que es un problema que hay que atacar desde los niños. Tengo 3 hijos, ya grandes, de 18 a 20 años. Me van a perdonar la tamaña inmodestia lo que voy a decir, pero fueron nuestro experimento y lo hicimos bien. Fue realmente un experimento de vida esos 18 o 20 años. En este momento creo que son unos niños que tienen unos hábitos muy particulares. Somos una sociedad, y me van a permitir, los próximos 5 minutos son de terror, un poco para ver cómo vemos lo que está sucediendo, que realmente pasa mucho más tiempo viendo la etiqueta de la comida de los animales. Tengo 4 gatos y 2 perros, me consta lo que estoy diciendo, que lo que hay dentro de la lonchera de un muchacho. Siempre tendremos excusas para pelear contra la lonchera, falta de tiempo, falta de conocimiento, el niño es malcriado, siempre habrá excusas para hacerlo, pero he visto cientos de personas, incluyéndome, que se angustiaron cuando desaparecía anaqueles, un producto que era el que evitaba que el gatico tuviera piedritas en los riñones. Y eso es más o menos sintomático de lo que yo les estoy diciendo. Estamos en una sociedad, que es una de las angustias más grandes que tengo en este momento con mis compañeros cocineros, en donde literalmente le estamos robando la nostalgia a los muchachos con ese invento maléfico que es la comida para niños. Tengo restaurantes, los papás llegan hoy en día, es un fenómeno totalmente nuevo, se los garantizo, pidiendo comida especial para los muchachos que no sea exactamente la comida que está comiendo el papá. Las consecuencias nutricionales son tremendas, porque la comida que se establece ahora como comida para niños es un horror, no tengo ni que explicárselo a ustedes que son los que verdaderamente saben eso, sino que además somos asesinos de la nostalgia. Cada uno de ustedes, cuando le tocó hacer su posgrado o estaba viviendo en el exterior o pasó un mes afuera, en algún momento tuvo una nostalgia profunda hacia el país, así sea por un queso telita o por un bocadillo. En el momento que todo un niño lo haces crecer sin el aroma de la cachapa, le acabas de robar medio país y no te has dado cuenta de eso, y fuiste tú como padre el que lo hizo. Somos, bueno, la sociedad en donde ese par de grandes plagas que son sal y azúcar entraron e irrumpieron de manera profunda. Es muy grave. El caso del azúcar, se los comento estadísticamente, hace 150 años el consumo per cápita promedio de azúcar era aproximadamente medio kilo por año. En este momento se calcula que es 1,2 kilos por semana. No hay ni que explicar lo que significa 60 y pico de kilos anuales, pero además de eso estamos hablando de aliados muy poderosos que defienden el azúcar y que defienden la sal, muy poderosos. Estoy llegando de México, de hecho me estoy bajando literalmente del avión, llegué hoy en la mañana y es súper interesante ver la polémica que hay en México en este momento ante el impuesto planteado a comida chatarra, para decirlo como es, comida altamente calórica, páginas completas de los periódicos, vallas en donde la industria azucarera está tratando de convencer al público de la manera más perversa que yo he visto en mi vida, que el azúcar es buena, perversa además, porque el comentario es, este es un país corrupto, y así lo dicen en los diarios, este es un país corrupto en donde el impuesto no se va a usar para combatir la obesidad, y la obesidad es un problema de hábitos y no de alimento. Imagínense el nivel de perversidad detrás del argumento, pero bueno, todos nosotros hemos estado acostumbrados a eso. Me voy a permitir leer una frase que sí es algo dura, porque yo soy muy renuente a las prohibiciones, de hecho totalmente contrario a las prohibiciones, creo que los caminos siempre serán otros, pero un artículo que yo escribí en algún momento para mi columna del periódico, y me permito leérselo, decía: la industria de comida chatarra se desbocó, pudieron quedarse con el cargo de conciencia de haber decidido vender algo que obviamente no es alimenticio, pero fueron más allá. Incitaron a los niños a consumirlas en cantidades peligrosas e hicieron algo realmente perverso, usar personajes infantiles de la televisión, es decir, los héroes de los más pequeños, como vehículos de promoción, y a partir de ese momento su regulación dejó de ser un tema de coartar el derecho a la libre empresa, al libre albedrío, etcétera, o del derecho del cliente a escoger, y pasó a ser un tema de salud pública. Y creo profundamente en eso. Cuando una industria se desboca, hay que controlarla. Eso no hay para dónde agarrar. El argumento de la industria tabacalera histórico ha sido hablar de libre albedrío. Y nosotros sabemos perfectamente lo grave y lo bien que caló además el concepto de libre albedrío. Todavía hoy en día una persona que fuma, su argumento es: déjame quieto, ese es mi problema, yo tengo derecho a hacer lo que a mí me dé la gana.
Y si ese es el argumento con el que se empieza a trabajar el tema de la comida chatarra, estamos fritos. Se pudo haber vendido siempre las cosas en porciones más pequeñas. No había ninguna necesidad de duplicarle el tamaño a una cosa que de por sí ya no era alimenticia. Perdón. Y bueno, y hay un tema, claramente, ya como factor final de lo que está produciendo desmanes en los muchachos, estoy hablando siempre de niños, y es el tema de la pobreza. No hay cosa que genere peores daños en términos alimenticios de salud que justamente la pobreza. La pobreza es calórica y la pobreza es saturada. Eso es así. Nuevamente pongo el ejemplo de México porque lo tengo patente, es que vengo llegando de vivirlo. Estamos hablando, en el caso de México, no sé cómo es el caso de Venezuela, que un litro de gaseosa vale exactamente la mitad que un litro de leche. Si tú eres pobre, hermano, no tienes para dónde agarrar. Y estamos hablando, en el caso de Venezuela, de un país en donde en promedio la cesta de vegetales cuesta el doble que un kilo de carne. Y ahí estoy poniendo rendimiento. Cuando tú compras un ajo porro no te lo comas completo. Una vez que ves el rendimiento de verdad de lo que puedes consumir de un aguacate o de un ajo porro, después que botaste en el caso del aguacate la piel y la pepa, y ves el costo real a kilogramo que tuvo ese aguacate, es prácticamente el doble que el de un kilo de carne. Cuando tú eres pobre no tienes para dónde agarrar entre la decisión de si es una grasa saturada o no. Y no es un problema que se puede subestimar. Es decir, puedes explicarle todos los hábitos alimenticios a un niño en el colegio. Me pareció maravillosa la presentación inicial de Bengoa, en donde lo que se ven son niños y niños y niños, pero bueno, nos estamos enfrentando a este monstruo. ¿Qué siento como cocinero, y hablo exclusivamente como cocinero, que hay que hacer con los muchachitos? Casi voy a hablar desde la experiencia. ¿Qué hicimos mi esposa y yo? ¿Qué hicimos Silvia y yo con ese par de conejillos de India? Pero esos tres conejillos de India. Se nos pasó la mano. Tengo un hijo que es vegano, una hija que es vegetariana y otra que está a punto de... Se nos pasó la mano. Ahora no sabemos cómo recoger, porque creo que se fueron para el otro extremo. Pero efectivamente creamos unos muchachos que lloraban cuando no había brócoli en vez de Nutella, en el caso de la cesta. Bueno, lo más obvio es empezar por enseñarlos a comer menos sal y menos azúcar, y eso es muy fácil de hacer. Tú a un niño desde que está pequeño le das como un gran premio un chocolate amargo y le dices que eso es una chuchería y le generas tolerancia hacia el azúcar menor a la que históricamente hubiese tenido. Eso hace simplemente que va a comer chucherías, pero se va a saciar con mucha más rapidez, porque simplemente no está acostumbrado desde pequeño a comer grandes cantidades de azúcar. Por lo tanto, es bastante fácil resolver ese problema de alguna manera. Y lo otro que es muy obvio es no tenerlas en casa, no prohibirlas. Yo jamás en mi vida le prohibí una gaseosa a un muchacho mío, jamás. Me encantaba inclusive comprársela cuando iba al cine, pero era muy fácil tenerle agua en la casa. Estamos en una sociedad, eso lo acabo de leer y me alarmó, en donde es la primera generación en la historia de la humanidad en donde los niños odian el agua. Odian el agua, Dios santo, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Porque todas las aguas tienen sabor. Entonces ya cuando tratas de darle agua bendita, lo más grande que ha tenido la naturaleza, no la toman porque no tiene sabor. ¿Por dónde seguir? Hay que formarse. Al final todos sabemos qué significa fibra, carbohidrato y grasa. Yo lo puedo entender porque nosotros los cocineros, entonces si sabemos eso, es más, en todas las revistas semanales de peluquería lo dice. O sea, no hay que ir a una fuente particularmente especializada para entenderlo. Pero sí nos podemos formar, es una obligación de los cocineros, nos toca, sabemos perfectamente, o ya deberíamos saberlo los cocineros, que si estamos comiendo un carbohidrato, la presencia simultánea de una fibra sería una bendición. Sabemos que si estamos comiendo una grasa saturada, la presencia simultánea de una no saturada sería una bendición. Sabemos que hay que bajar los niveles de sal para generar menos tolerancia y de grasa, pero no lo hacemos. Nosotros seguimos diseñando milanesa, grasa saturada, envuelta en pan, carbohidrato, acompañada de puré de papa, carbohidrato, pero sabemos que no podemos. Es simplemente cuestión de sentarse un momentico, como hacemos todos los cocineros cuando estemos planificando el plato, y decir, Sumo, ¿dónde la pusiste? ¿Qué podrías ponerle como compensador a este plato? Es relativamente fácil, nuevamente se los digo, y lo haces con los muchachos. Creo que hay que pelear duro para que la información sea un derecho, la información de la etiqueta. Una de las cosas más graves que yo siento que está pasando en este momento es que la información se ha ido volviendo muy difícil de entender
en el etiquetado de las cosas. Por ejemplo, yo tengo una posición muy clara con respecto al caso de elementos transgénicos. Yo personalmente, y simplemente vuelvo a insistir, es una posición muy personal, creo que es un error atacar los transgénicos desde el punto de vista de salud, porque todavía no he visto el primer estudio que me haya convencido de que los transgénicos dañan la salud, pero sí siento por razones morales que generan pobreza, que hay pérdida de biodiversidad, que los monocultivos son un tema, etc. Por lo tanto, yo como usuario quisiera que cada cosa que tuviera un transgénico me lo dijera para que yo tomase la decisión final, si lo quiero o no lo quiero comprar. Bueno, igualito tiene que pasar con cualquier producto para un niño. Las medias verdades en todos los alimentos para los niños son notables. Y eso sí es una labor que tienen que hacer ustedes como médicos, como nutricionistas, como expertos, que es presionar a la gran industria a una cosa muy sencilla. Dígame la verdad, hermano, que yo después decido. Más nada, no es prohibir, es simplemente el derecho a la información. Quiero hablar en particular de un caso que me pareció notable. Rosa, se me olvidó el apellido de Rosa. Rosa Benítez, nutricionista, está haciendo un trabajo en escuelas de cocina aquí en la ciudad de Caracas y me tocó entrevistarla para mi programa de radio y nombro 3 de las medidas que tomó que me parecieron de una inteligencia pero tremenda. Le pidió a las cantinas que hicieran un día de parada de lo que era incorrecto y pusieran platos correctos. Y ella dice que la sorpresa es que el problema lo tenemos los papás, porque cuando un muchachito llega y pide el plato que tradicionalmente no debería comer, porque digamos no es lo más sano del mundo, llamémoslo plato A, y le dice, mira, por favor, ¿me puedes dar A? Y la persona le dice, no, hoy no lo tengo, lo que tengo es B. Ah, bueno, dame el B. Sin trauma, sin lloradera, sin problemas. Y solo ese día de parada está generando que algunos de esos muchachos, no todos, empiecen a enamorarse de B porque por primera vez vieron a B. Y eso es importantísimo. En el caso de la lonchera, un estudio hacia los padres para que entiendan la importancia, y ya voy a hablar un caso muy específico de trabajo sobre eso, para lo que tiene que haber y cómo tiene que haber una lonchera. Me fastidia mucho el argumento de los papás que no tienen trabajo, de hecho me molesta. Porque ¿para qué trajeron el muchachito entonces? O sea, yo nunca he entendido el argumento de que el muchachito es malcriado y mejor le mando algo y yo no voy a trabajar, etcétera. Bueno, ¿para qué lo hicieron? Pues? Y una cosa muy importante que plantea Rosa es que en el hogar se debe comer igual que esa lonchera. De nada sirve mandarle una fruta a un muchacho si en la casa no se está comiendo la fruta. Eso es más o menos obvio. Me pareció encantador el enfoque. Hay un héroe para mí en este momento, Armando Escanone. Armando Escanone sacó un libro que me parece políticamente un libro, que es el Libro Verde, que es la comida venezolana, pensada en términos calóricos y de porciones, porque quitó un paradigma. Yo pertenezco a la generación a la que le hicieron creer que la dieta mediterránea era una dieta bendita, y yo sé lo que comen los europeos, unas fabadas con morcilla, no me vengan con el cuento. Entonces, no, lo que hicieron fue simplemente escoger los platos que eran buenos dentro de esa dieta. Y es hermoso que un tipo le diga a uno que tu propia cocina también, si es tratada profesionalmente por los profesionales, también puede ser tan dietética como la mediterránea. Y Armando escribió además un libro de la lonchera, como para decir, un señor, Dios mío, un señor de 91 años, haciendo el trabajo que tenía que haber hecho yo, ¿vale? Como cocinero. En serio, que era escribir el libro de la lonchera. Bueno, les comentaba lo del agua y lo del chocolate amargo. Sí creo que hay que entrenar a los muchachos de pequeño premiándolos. Exactamente el comentario que yo les decía, muy importante enseñar a los niños a amar su cuerpo. Eso fue una cosa que fue fundamental en la formación de mis hijos. Hoy estamos en una sociedad donde las niñas quieren ser flacas, ¿vale? Y eso es pelear contra el cuerpo. O sea, es una sociedad donde niñas de 6, 7 años hablan de carbohidratos, pero ya no hablan de carbohidratos por un problema de salud, sino por un problema de cuerpo. Cada quien tiene el cuerpo que Dios le dio. Cada quien lo tiene. Yo de verdad, que soy un tipo que hago muchísimo deporte, hubiese querido tener el cuerpo de Brad Pitt, pero no lo tengo, soy un alfeñique. No lo tengo, yo no tengo por qué estar buscando otro cuerpo, viejo. Eso fue lo que me tocó a mí, esta cosita. Y soy feliz con eso. Soy feliz. Bueno, entender con los muchachos que la cocina es un espacio humano, que no se bota comida, enseñarles por qué empezó el día de la alimentación. Yo pertenezco a la generación en donde el día de la alimentación era un acto festivo, cuando eso lo inventó la FAO para que los niños, la gente se enterara que había hambre en el mundo. Creo que hay que retomar valores mucho más humanos. Inclusive sembrar. Cuando tú a un niño lo enseñas a sembrar una albahaca, ese niño empieza a usar la albahaca en la cocina.
No saben el cambio que se produce en la mente de una persona cuando siembra. Ir con ellos al mercado, enseñarlos a cocinar. Dios santo, cuando tú te pones con un muchacho y cocinas con él, cuando tú vas al mercado, empiezas a hablarle de economía, de producción, de productor, empiezas a generar un mundo humano. Me queda un minutico y leo de nuevo un texto de uno de mis escritos, pero muy basado en el libro Cocido de Pollan, en donde cito primero a Levi Strauss: no abandonar el acto desde donde se inicia la cultura, porque la cocina es el espacio en donde nuestros hijos adquieren los hábitos básicos de la civilización: compartir, oír, esperar, entender las diferencias, argumentar sin ofender y, sobre todo, construir identidad. Suena obvio lo que les estoy diciendo, 30 segundos, suena obvio lo que les estoy diciendo, pero somos la generación que no come con sus hijos en la casa. Y cuando uno deja de comer con los muchachos en la casa, esas cositas, imagínense, que es enseñar a ser social, van desapareciendo de ese hogar. Miren, para terminar, yo pertenezco a la generación en donde se decía: hagamos el amor, no la guerra. Yo los invito a que hagamos comida y no la guerra. Muchísimas gracias.